Este texto, Políticas de la Subjetividad, Diferentes Lecturas, fue un texto publicado en el año 2016 por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, luego de su lectura en el mes de septiembre del 2015, en la jornada de la red. Allí publiqué el siguiente texto: Psicoanálisis y emergencia en niñez y adolescencia. La actitud del analista de receptividad, introyección, autocontrol y sobre todo el deseo de comprender no puede ser fingida. Donald Metzer. Cito: el doctor Donald Metzer, nació en 1922, falleció en el 2004, fue un psicoanalista de origen estadounidense que trabajó en Inglaterra con Melanie Klein. Hizo grandes aportes al psicoanálisis desde su obra. Fin de la cita. Sumario: el doctor Albino, cito, el doctor Abel Albino, nació en 1946, creó la Fundación CONIN, Cooperadora para la Nutrición Infantil. Fin de la cita. El doctor Abel Albino, médico pediatra argentino, especialista contra la desnutrición infantil, plantea que hay un estado de emergencia para el cerebro cuando los bebés no reciben los nutrientes apropiados antes del primer año de vida. Por tal motivo me he preguntado si algo parecido podría suceder cuando el analista debe trabajar en el tratamiento con niños y adolescentes. La propuesta, desde el poder pensar estas problemáticas, tomamos la base que los maestros del psicoanálisis nos han legado con sus obras y actualizarlas con nuestras experiencias. En el siguiente trabajo abordaremos algunas interpretaciones que se usaron durante el análisis con niños, adolescentes y entrevistas a padres, donde se relaciona con la temática planteada con respecto al uso de intervenciones en los tiempos de los actores intervinientes en el dispositivo analítico. Introducción. Muchas formas de trabajar existen en psicoanálisis. Han habido modas en las formas de interpretar y hasta no se ha interpretado. Muchas críticas y debates se han dado entre las corrientes psicoanalíticas de todos los tiempos y aún se siguen dando. Pero cuando existe una consulta que emerge con tiempos limitados, como en el caso de los niños y sus problemáticas, ¿se puede esperar interminables entrevistas para diagnosticar y luego hacer algo profesionalmente? La hipótesis planteada será una sola. En el trabajo psicoanalítico con niños y adolescentes hay que trabajar interpretando lo antes posible cuando el analista comienza a entender de qué se trata el caso, ya que el sufrimiento de los menores tiene tiempos y ritmo distinto al de los adultos. Cito: Fidia Cesio, también nosotros los psicoanalistas en nuestra formación accedemos a las estructuras trágicas de nuestro ser, lo que nos da el poder de incursionar e intervenir en lo inconsciente de nuestros pacientes. Esto está sacado de la página 258 de su texto Actual Neurosis del gran psicoanalista Fidia Cesio. Fin de la cita. Desarrollo. Mucho se ha escrito sobre el concepto de resiliencia. Término tomado de la ingeniería, haciendo alusión sobre la capacidad de algunos metales de ser capaces de soportar y acomodarse ante situaciones extremas. Metales como el de las vías del ferrocarril suelen usarse de ejemplos. Algo de cierto hay en esta comparación y los niños, por ejemplo en la gradual tardanza en la osificación de los huesos de los infantes, les da cierta capacidad de no fracturarse ante determinados impactos. Y seguramente desde lo psicológico existen también mecanismos defensivos que lo estabilizan en niveles adecuados de energía, pero todo tiene un límite. Quiero decir que la resiliencia no se puede aplicar indiscriminadamente a la niñez. La niñez no es sinónimo de resiliencia. Sí es verdad que hay factores que podemos detectar de resiliencia en los niños, pero requiere
un trabajo rápido y certero e interpretar para alivio de los síntomas del niño. El niño centinela, el título de este pequeño análisis. Va a haber 3 análisis. Un papá y una mamá traen a consulta a su hijo de 8 años porque no quería jugar con otros niños. Protestaba ante la doble escolaridad diciendo que quería volver rápido a casa. No aceptaba ir a la casa de los familiares a quedarse a dormir. Se mostraba muy agresivo. Mientras se le administró persona bajo la lluvia, es un test, comenzó a dibujar gotas en forma de lágrimas, con la significación de angustia, y las borró, o sea, tapaba su propia angustia. Cambiándolas por pequeñas rayitas, mostraba otra cosa que le pasaba, agresividad, demostrando que en primer lugar estaba angustiado, pero necesitaba mostrarse agresivo como forma defensiva, ya que lo que pasaba era que su propio papá consentía que su mamá tuviese una doble vida para que no se separaran. El niño necesitaba estar en la casa como centinela, así esa palabra clave usé yo. Me sirve, esas palabras claves me sirven para ponerle un nombre al modus operandi del inconsciente en un caso determinado y en un síntoma determinado. Centinela de su hogar, que corría peligro de desarmarse, y la fantasía era tal vez un día al volver del colegio, de amigos o de familiares, no tenga más su lugar. O sea, de volver de las cuestiones cotidianas y un día encontrar que los padres se separaban. Eso el nene lo vivía con mucha angustia, pero también con mucha culpa edípica. El niño estaba angustiado de perderlo, pero por otro lado estaba con mucha culpa incestuosa, ya que quería ocupar el lugar del padre débil, cuando abrazaba excesivamente a su mamá, actuando el destino de amante de su mamá. Cuando hacía la actuación de abrazar y tirársele encima a la madre, yo le preguntaba, porque esto pasaba en el consultorio, cuando ingresaba, yo le preguntaba cuántos años había cumplido, pues recientemente había cumplido edad, y lo que quería señalar era ese exceso en que él abrazaba a la mamá. ¿Cuántos años había cumplido? Ya que esta intervención estaba en el marco de interpretaciones referidas a que estaba grande para hacer cosas de bebé, o sea, se ponía regresivo, eso le señalaba. Y que para poder crecer tenía que dejar viejas prácticas. Dormía y lo bañaba su madre al principio, luego esto lo fuimos interpretando, hablando, y eso cambió en la rutina familiar, y el padre, hablamos con el padre para que interviniese en esos cuidados, ayudarlo a dormir, acompañarlo a que el chico pudiera bañarse solo, con la puerta cerrada, y el padre quedarse afuera. Era mejor que el padre estuviese afuera acompañándolo y que se metiera su madre a bañarlo. Cuando se interpretaba todo esto, el chico se quedaba pensativo. Se trabajó con los padres contándole sobre el rol de ser el guardián de la casa. Esto después en entrevistas privadas con los padres, todo esto se hablaba. Iba en detrimento de su crecimiento, si se continuaba con todo esto. Y que garantizarle un lugar nuevo era su responsabilidad. O sea, los padres tenían que garantizar este crecimiento del hijo para que no se quedara anclado como un centinela ahí, un centinela incestuoso. También al paciente yo le verbalizaba que parecía el guardián de la casa y así no podía jugar o aprender. O es el guardián de la casa o crece jugando y aprendiendo y relacionándose con amigos y familiares. Se trabajó en la rutina para que durmiera y se bañara solo. De plantas contra zombies, defender la casa, pasó a jugar Minecraft, construir un mundo. Era el juego que inicialmente jugaba Plantas versus Zombies, es decir, un juego donde tiene que defender la casa de los zombies,
y pasó a construir un mundo a través del Minecraft. Segundo caso, el piloto de la Fórmula 1. Un niño de 11 años que en la primera entrevista me contó que le había parecido escuchar en una conversación a su abuela y a su tía sobre la muerte de su abuelo. Circunstancia de suicidio, yo esto lo sabía por entrevista a la madre, pero que formalmente nadie le había explicado al niño. Sus conductas tenían que ver con exponerse en forma de emergente grupal. Denunciaba acertadamente muchas situaciones familiares y escolares que percibía, pero no le convenía esa forma de denuncia desde el punto de vista de sus relaciones sociales, porque a veces lo aislaban. Era certero lo que decía el chico, lo que pasa es que lo decía con tanto énfasis que terminaba aislado. Yo le decía que tenía razón y que había que encontrar las palabras justas para decir la verdad y a la vez que no se le vuelva en contra. Le hacía el chiste diciéndole que él gritaba los goles de Boca en la tribuna de River, porque era de Boca y digamos, no conviene gritar los goles de Boca en la tribuna de River, va a haber consecuencias. Y eso era lo que le pasaba a él. Ahora, se puede gritar los goles de Boca en un lugar apropiado, en la casa, en la tribuna de Boca, pero no en cualquier lugar. Un día estábamos jugando una carrera de Fórmula 1 en la computadora y antes del final de la carrera dice que va a estrellar el auto. Venía manejando el auto y a último momento dice que va a estrellar el auto. Y se va a suicidar porque no llegaba entre los primeros puestos. Por lo que le dije que siguiera jugando porque la carrera para él continuaba, que había que avanzar. Y ahí mismo en medio del juego intervengo diciendo, ¿querés suicidarte como tu abuelo? El niño en silencio llegó a la meta y me dice pensativo, tenés razón, no lo había pensado. Él venía jugando bien en la carrera de Fórmula 1, pero no estaba en los primeros puestos. Entonces tuvo esa reacción. Esa reacción que también a mí me toma de sorpresa, pero como estaba preparado sabiendo cuál era la problemática inconsciente, esa misma situación que me toma de sorpresa es la que uso para meterme en un tema tabú que él necesitaba meterse. Y le digo, ¿querés suicidarte como tu abuelo? Entonces ahí es donde hace consciente lo inconsciente. Y tiene que y eso lo ayuda a salirse de ese rol de tener que sabotear algo que él estaba haciendo bien, jugando una carrera de Play. Tercer análisis, la chica de la foto. Una adolescente de 13 años la trae su papá al consultorio porque la nota muy callado desde hace algún tiempo. La adolescente en la primera entrevista habló muy poco y por lo tanto era difícil trabajar con ella, por lo que le apliqué lo que Fidia Cesio señala en estos casos. Me dejé llevar por mis asociaciones y al verbalizarlas se la prestaba al paciente. Esto es una intervención de la que habla Fidia Cesio cuando un paciente se queda, digamos, en este sentido, callado, aislado. Ahí el psicoanalista interviene con sus propias asociaciones en esa situación contratransferencial para prestárselas al paciente. Y eso ayuda justamente a destrabar cuestiones que están fijas por la represión de ese momento. En la segunda sesión alcanzó a contarme que ese día no pudo dar el final de las materias sociales de primer año, era una chica del secundario. Le pedí que nombrara los temas del programa y dijo prehistoria, Grecia, Roma y las coordenadas de geografía, meridianos y paralelos. Ahí mismo, con eso que ella me dijo del programa, ahí mismo le dije que en su adolescencia, para que le vaya bien en lo social, tenía que conocer su propia prehistoria. Antes de nacer, luego Grecia era su mamá, Roma era su papá y geografía con sus coordenadas era la búsqueda del lugar que necesitaba para crecer y vivir. Ahí le explico el simbolismo inconsciente
¿sí? Develo el simbolismo inconsciente que ella misma trae a través de una problemática de un programa que ella no había podido dar en la escuela. Tenía que dar digamos, la materia, pues la tenía previa. Le pregunté sobre la configuración de la casa de su mamá, donde pasaba gran parte de la semana, estaban divorciados los padres. Y comenzó a contarme que hacía poco se había cambiado de habitación, dormía sola allí. Pedí que la describiera esa habitación, porque me pareció muy lúgubre todo el relato del lugar. Me contó que era la habitación de su abuela materna. Yo tuve la intuición de que esa pieza era oscura, entonces le pedí que la describiera. Bueno, lo primero que contó que era la habitación de una abuela. Ya ahí justamente lo que hay una historia oculta, o sea, lo lúgubre, lo oscuro tenía que ver con una generación anterior. Hacía poco había fallecido, que no había póster ni cosas de ella, solo había una foto antigua de una tía. La sorpresa para mí fue cuando me contó que la tía que aparecía en la foto con uniforme de escuela, o sea, en esa habitación, ella se muda a la habitación de la abuela, que hacía poco había fallecido, y estaba la foto de una tía, justamente con un uniforme de escuela. Tal como la paciente solía venir, ella salía de la escuela y la traía a su papá, ella venía con un uniforme de escuela, tal cual la foto que ella me contó que había en esa pieza que ella se había apropiado, que hasta hacía poco era de la abuela. Era la hermana mayor de su mamá, esa foto, esa chica adolescente que aparecía en la foto, y que solo sabía que había fallecido cuando tenía 13 años, la misma edad que tenía la paciente. Por tal motivo, seguí preguntando en esa dirección. ¿Quién era esa chica de la foto? ¿Qué cosas sabés? Esta adolescente estaba en un estado de letargo, también mi paciente. Pero al prestarle palabras en las asociaciones mías, surgió una historia muy trágica que sobrepasaba la vida de esta joven. Todas mis intervenciones tuvieron como fin mostrarle mi asombro por todas las cosas que me contaba. Era una forma de despertarla. Si yo me quedaba con cara de naipe frente a lo que me contaba, no podía usar en realidad las cosas que me asombraban. O sea, yo le mostré mi asombro justamente para que ella también se asombrara de lo que me estaba contando. Era una forma de despertarse. Le decía que al quedarse callada o hablando en voz baja, era una manera de traer esa foto de su tía al consultorio. Sigamos investigando de qué se trata, pero preguntale a tus papás lo que te puedan contar de esas historias. Recién empezamos a trabajar. Pienso que su silencio inicial y sus ropas amplias son una forma de pasar desapercibida ante la muerte que ya se llevó un adolescente de esa edad en la familia de la mamá. Como si crecer y convertirse en mujer para las fantasías de esa adolescente tenga peligro de muerte. Cito, dice Albert Ciccone, consideré a la identificación en general como vía regia de la transmisión y a la identificación proyectiva en particular como modalidad central de transmisión psíquica inconsciente. La identificación produce la transmisión, pero también es un efecto de la transmisión. Conclusión. La técnica ayuda para nuestra labor, ya que, como decía Freud, sobre el psicoanálisis, al compararlo con el trabajo del arqueólogo, hay que tener espíritu investigativo, porque nunca se está con ninguna certeza de lo que se encontrará, pero con paciencia, algunas ocurrencias y ganas de meterse al campo inconsciente que te muestran los pacientes con sus particulares configuraciones, podemos decir que hay mucho más por hacer, por investigar, por psicoanalizar. Últimamente me sirve usar títulos sugestivos en estos casos para atrapar las identificaciones ocultas de los pacientes. Por eso digo, el piloto de Fórmula 1, el centinela, la chica de la foto, son formas que utilizo yo, es una técnica
para atrapar esas identificaciones, ponerle nombre a esas identificaciones. Y a la vez hacerlas visibles con palabras. Es como una forma de ponerle la sábana al fantasma, así poder rastrearlo. Lo que está oculto no está a la vista, por lo tanto, hay que tener una técnica para, uso esta metáfora, tirarle la sábana al fantasma. No vemos al fantasma, pero vemos por dónde va la sábana. Entonces, estamos ubicados en espacio-tiempo. Insisto que todas las edades evolutivas son importantes, pero la niñez y la adolescencia requieren una prisa particular, ya que a veces los padres tienen sus propias ambivalencias de querer que sus hijos se alivien, curen, no alivien, no curen. Es muy importante trabajar con estas variantes integrándolas, es decir, los mismos padres que quieren que los hijos les vaya bien, también quieren que les vaya mal a nivel inconsciente. Esto yo lo escribí muchos años después de este texto, lo escribí el año pasado, en el 2020, el texto Los padres que entregan sus hijos a Yahvé, profundizo esto que digo, los padres quieren que se curen, los padres no quieren que se cure. Para finalmente, por eso, es muy importante trabajar con estas variables, integrándolas para finalmente poder colaborar en la potenciación de la cura a través del entendimiento de lo que pasa, ya que al principio se presenta como un enigma para padres e hijos estas problemáticas. Es ahí la tarea del psicoanalista, como un emergentólogo de la interpretación para alimentar el alma con palabras y así aliviarse.